Hola, hola, soñadores. Ya estamos aquí de nuevo con un nuevo directo después de pasar las vacaciones. Feliz año nuevo a todos. Espero que hayáis tenido unas buenas fiestas, que los reyes hayan venido cargaditos y que hayáis disfrutado mucho con todos los seres queridos y con toda vuestra familia. Bueno, pues empezamos de nuevo otra vez con los directos y aquí tenemos y, y esta vez ella es colombiana y vive en Bélgica y, y es una profesional de la salud, como ya se define, facilitadora de conciencia, interventora y coach estratégico, y dice que, bueno, codifica la frecuencia del amor. A ver si consigo que se vea, si consigo que se una, a ver cómo, cómo entra esto, y a ver si consigue entrar. Ella se llama Michelle, y como puse en el cartel, pues nos voy a hablar de la maestría de la enfermedad. Vamos a hablar un poquito sobre esas cositas que todas esas enfermedades que a veces tenemos, ya sean pequeñas o sean grandes, que al final son mensajes que nos envían a ver si pues con ella vamos a hablar sobre todo, vamos a hablar sobre todo esto. Ya la tenemos aquí, ya está. Hola, Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo Hola estás? hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con un poco nerviosita con el nervio de estos directos y encantada de poder hablar contigo, ya lo sabes, encantadísima de poder compartir este espacio contigo en la distancia porque estás muy lejos. Que por allí, No, no ¿qué? estamos tan ¿Mucho lejos, frío ya o qué? 4 horitas, eso no es lejos. Bueno, Sí, 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 a ti muchas gracias por la invitación, por poder estar acá en este espacio, por poder compartir una información que es tan bonita y que ha salido de la experiencia que he vivido. Entonces, bueno, importante para muchos y muchas personas que nos puedan llegar a ver en algún momento. Pues aquí les quedará, creo yo, que un bonito material para compartir con su familia o para ellos mismos. claro que sí, pero yo también, está en frente y me gustaría comentar un poquito que, bueno, vamos a hablar de diferentes cosas. Si en algún momento hay alguien que tenga alguna pregunta o alguna cosa, lo puede poner en comentarios y luego, si tenemos un ratito, podemos intentar contestar. Claro Si que por sí. lo que fuera no nos diera tiempo, de todas maneras, como el vídeo se va a quedar colgado en Instagram y luego lo colgaré también, yo también lo colgaré en el perfil de YouTube, pues bueno, también a través de esas redes también se podrán hacer preguntas si quieren y Genial. estaremos encantadas de contestarlas. Eh, bueno, pues empezamos un poquito ya directo al tema. El tema de que vamos a hablar en principio es la enfermedad como maestra de vida. Y de eso Ujú. tú sabes un poquito, has tenido algunas experiencias un poco duras, pero bueno. Eh, Antes que nada me gustaría un poco comentar, desde mi punto de vista, desde mi experiencia y desde mi punto de vista, la enfermedad al final es un poco es esa comunicación, ¿no?, que tiene el cuerpo con nosotros. Cuando nos enfermamos, ya sea una enfermedad pequeñita o sea una gran enfermedad, al final es un aviso, ¿no? Es como, si es algo muy sutil, es como un pequeño avisito que nos va dando el cuerpo, que nos va diciendo, fíjate en esto, toma atención a lo otro. Ese es el pequeño aviso. Si no hacemos caso, tal, pues poco a poco las enfermedades pueden hacerse un poquito más graves o pueden generar otras enfermedades. Hay enfermedades que llegan directamente sin esos avisos, pero bueno, también son aprendizajes de que al final son cosas en las que tenemos que fijarnos y tenemos que ver. No es tanto el que me ha caído, a saber, la maldición de la enfermedad, sino ese proceso de autoconocimiento y de comunicación, ¿no?, con nuestro cuerpo y con nuestra esencia.
Bueno, por lo menos eso es mi manera de verlo. Lo veo igual, es decir, cuando yo empiezo con este proceso desde el punto de vista pues personal, empiezo a decir, pero qué raro, porque en mi familia no había ningún diagnóstico del mismo tipo y, y tampoco tenía un estilo de vida que dijera, uy, no, es que de verdad no. Entonces, como lo dices tú, yo pienso que la enfermedad viene desde muchos niveles de conciencia, ¿no? A traer una transformación o un aprendizaje. Y lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a ver los procesos y a rechazarlos, a vivir eso que la vida nos manda y a rechazarlo. Entonces, digamos que sí, la enfermedad es esa homeostasis natural que tiene el cuerpo en sano equilibrio de todos los cuerpos que nosotros tenemos, porque lastimosamente conocemos tan poco de nosotros mismos que no sabemos que no solamente tenemos este cuerpo físico, sino que también hay un cuerpo mental, hay un cuerpo emocional, también tenemos un cuerpo astral, está el cuerpo espiritual, ¿no? Y el cuerpo álmico. Entonces, cuando la enfermedad viene desde el cuerpo mental generalmente y trabajado por una cantidad de programación que nosotros vamos metiéndole a través de todas las experiencias y situaciones de nuestra vida. Ujú. Entonces, después de ese cuerpo mental pasa a ese cuerpo emocional y en algún momento rompe la fisura de nuestro cuerpo, nuestra carcasa física, ¿no? Entonces ahí es donde ya no es el aviso, como decías tú, me dio esto, me dio aquello, sino que ya toca la parte física. Entonces es por eso que desde mi punto de vista empecé a trabajar la enfermedad desde muchos lugares. Entonces, claro, ya tocaba la parte física, había que hacer un tratamiento físico, pero también sabía que debía buscar y hurgar un poquito en mis emociones, que tenía que buscar un poco en mi mente, que cómo me hablaba, de qué manera me expresaba, cómo funcionaba mi cerebro, la loca de la casa, cómo funcionaba. Entonces, claro, la enfermedad sí o sí nos avisa muchas cosas y sí o sí es un claro mensajero de que están pasando cosas y de ahí lo bonito de la biodescodificación, ¿no? Que es lo que te habla un poco de, bueno, estás un poco mal de esto, de la espalda, entonces, ¿qué cargas tienes? Duele mucho la cabeza, ¿qué tantos pensamientos hay mucho dolor en el pecho, mucho dolor en los pulmones, qué tristeza llevas guardada. Entonces, es eso. ¿Mm? De acuerdo contigo. Bueno, pues antes de continuar un poco, me gustaría que nos contaras un poquito, bueno, ya sé un poco de qué va, pero bueno, ¿cuál es tu historia en este sentido, en tu experiencia con la enfermedad, cómo, qué es lo que te pasó? Que has hablado un poco de ello, pero no has explicado un poquito exactamente qué es lo que, cuál fue el inicio de ese proceso y qué es lo que te pasó. Ok, pues en mi caso, digamos que en un final de año empiezo a hacerme mis exámenes normales. Yo ya había tenido un embarazo de alto riesgo en donde me habían detectado unos miomas por fuera del útero. Ujú. Entonces, ya cuando me vine de Colombia hacia Luxemburgo, entonces dije, pues voy a revisarme a ver cómo está la cosa. Entonces fui a mi cita ginecológica y todo el cuento, y me dicen, está bien. Y yo, ve, qué particular. Y los miomas, y no, los miomas están tranquilos, están bien, no pasa nada, están pequeños, no son de riesgo en este momento, pero el dolor o la molestia que había sentido un poco en el seno, que había empezado a sentir como algo en el seno, me dice, eso sí toca revisarlo. Entonces, cuando me hacen la biopsia, me detectan un cáncer de seno, que fue una total sorpresa para mí. Sin embargo, yo digo que por fuerzas mayores que yo, que tiene que ser así, empiezo a vivir un proceso muy bonito,
un proceso que a pesar de tener un diagnóstico de esos, como que entré mucho en mí y hubo algo. Yo no sé cómo explicarlo, pero hubo algo que hizo que no sintiera miedo, que nunca pensaran que me iba a morir, Qué bonito. que confiara plenamente en que si estaba pasando era porque tenía que pasar. Entonces, por eso te digo que hubo algo, porque lo normal, bajo ese subconsciente colectivo que todos sabemos que hay una información muy fuerte, ¿no? Entonces, hay como un condicionamiento. Y cuando recibes diagnóstico de cáncer, dices muerte. Es Claro. inevitable pensarlo, ¿cierto? Sin Ujú. embargo, fue más fuerte para mí la respuesta de lo que vi de la familia o de los amigos que de mí misma. Entonces era mucho más trágico, más fuerte, golpeó muy duro los corazones de las personas más cercanas hacia mí. Vi mucho miedo, pude observar el miedo en la gente y yo, wow, fue impresionante, pero también fue, digamos, como poder decir, bueno, voy a sacar la banderita blanca y no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así. Entonces, desde ahí es donde quisiera pasar el mensaje, en donde no veamos el cáncer como una determinación de te vas a morir, ¿cierto? De esto te tienes que llenar de miedos, es una derrota en tu vida, un fracaso de algo de tu vida, es un callejón sin salida, en absoluto, en absoluto. ¿Y por qué? Porque el no tener ese círculo de personas que te apoyen, el no contarlo, porque mucha gente esconde el cáncer, ¿cierto? Sí, Y desde mi punto de es vista, verdad. el cáncer no se esconde, el cáncer se supera, pero no se esconde. Y no se esconde no porque tú tampoco tienes que estarle contando a todo el mundo si no consideras que puede ser parte de tu proceso, pero al menos sí debes tener un círculo de apoyo, un amigo, las personas que han estado a tu lado, no aislarte, porque eso es difícil, es decir, sí o sí el proceso no es un proceso fácil y bajo la medicina convencional es un proceso de deterioro. Entonces, estar solo, no estar acompañado, tampoco es la idea, ¿no? Entonces podemos empezar a recibir ese diagnóstico de otra manera, de una manera más amorosa, de saber desde dentro de nuestro corazón que si lo estoy viviendo es porque algo vino a enseñarme, algún proceso de aprendizaje vino a darnos. Claro. Sí, no, es muy importante porque, claro, a cualquiera nos dan un diagnóstico de cáncer y eso, como tú dices, ¿no? Nos entra el miedo, nos entra el pánico, enseguida se piensa en lo peor y aunque intentes estar positivo, pues es Ujú, complicado, ¿no? Porque ujú. la experiencia y lo que hemos vivido en el entorno y en la sociedad nos indican todo lo contrario. Es muy complicado mantenerse en ese estado de positivo. Y luego encima, bueno, supongo que en un principio, claro, te dan el diagnóstico y evidentemente los médicos enseguida, claro, te ponen en la mesa el tratamiento fuerte, Eh, radical, en plan de tanto, no, bueno, no sé, sobre todo en tema de químico, de quimio, radio, lo que es, o sea, no sé exactamente cuál fue ujú, ujú. tu caso, Sí, es y luego operación y lo que sea, o sea, claro, al final es unas consecuencias muy, muy fuertes, muy duras, ¿no? Y tener que pasar por todo ese proceso tan invasivo también, porque es muy invasivo. bastante. Es todo lo que tú dices, es decir, no solamente es fuerte recibir el protocolo convencional que hay para el tratamiento del cáncer, sino que también es verte o yo me sentí muy Claro, acorralada porque ese miedo de la gente que está también alrededor tuyo es, pero es que tienes que estar ya, es que no puedes pensarlo, ¿cierto? claro, Entonces, no, necesitaba un tiempo, yo necesitaba
como entrar la información y yo sabía y algo me llamaba, yo sabía que tenía cosas por hacer, pero en mi caso personal me sentí muy presionada porque es como, es que si no haces algo, entonces y tu hija y entonces esto y aquello ¿cierto? Entonces si yo me ponía a inventar, que era como lo que siente uno, si me pongo a inventar, ¿qué pasa? ¿Mm? Y si no hay tiempo, entonces, ¿qué hago? Entonces, claro, te sientes como entre la espada y la pared en el momento de tomar decisiones así, y más porque todos somos muy incoherentes, es decir, el llamado más grande que tenemos en la humanidad es la coherencia, y todos somos muy incoherentes, porque nos hablan de cáncer cuando te dicen que tienes cáncer, pero en realidad todos tenemos células cancerosas, lo único es que no están activas Mm. y no están abiertas. Entonces te descuidas todo el tiempo, comes mal, comes de más, te alimentas mal, el alimento que le das también a ti mismo como persona, lo que te dices, porque no, le hemos echado toda la responsabilidad a la comida, pero no es eso, ¿cierto? Lo que El nos sana, todo, ejercicio, si haces ejercicio, si no lo haces. todo es una cantidad, es que así como somos seres humanos complejos, pues somos complejos en todos los aspectos. Vale. Entonces, eh, a veces creemos que eso no nos va a pasar a nosotros, que solamente le pasa al otro, ¿no? Y Ujú. hasta que no integramos la información, y hasta que no nos pasa o no nos dan una situación de estas, pues no nos vemos en los zapatos de la situación. Y, y ahí es donde vienen toda esa presión social, todo lo que es también la información que tú ya traes guardada de si no te haces eso te mueres. Entonces era una pelea como constante en mi cerebro, una pelea constante de, pero yo no quiero hacer esto, pero sí, pero me toca, y era una cosa así todo el tiempo era igual. Y lastimosamente, digo yo ahora lastimosamente, en ese momento no encontré las herramientas porque me faltó más fuerza de voluntad, me faltó más ganas, más empuje, más determinación. Entonces como que, bueno, pues esto es lo que hay que hacer, pues vámonos, ¿cierto? Y Bueno, empecé a entrar por ahí, pero siempre amenacé, siempre amenacé en mi familia. Voy a entrar, yo voy a hacer las quimioterapias, pues yo no sé si las termine. Entonces yo voy a ir con mi sentir y hasta donde yo vaya, y eso era lo que sabía mi esposo, y yo creo que pobrecito él también en medio de su miedo, de sus miedos personales contra la situación y todo, yo creo que él decía, el día que ésta se levante y diga que no quiere hacer nada más. Entonces, claro, también tenía que tener mucha fuerza para mí misma porque pues tampoco quería vivir la enfermedad desde, ay, el pobrecita se está muriendo, eso que tampoco era mi sentir, ¿no? no, Entonces, pues en ningún momento tuve como esa sensación y viví el proceso de la enfermedad de una manera muy diferente a lo que yo he visto de muchas personas como asumen una enfermedad. Y decidí hacerme la quimioterapia, que fue el primer paso, porque yo pedí que me operaran el seno, que me lo quitaran, y no, me dijeron que no, que primero había que hacer quimioterapia. En realidad en ese momento yo no lo entendí, pero después me explicaban que pues como la masita tenía cierto volumen, tenían que achiquitarla para poder hacer la operación o en su defecto no operar. vale. Entonces yo dije, bueno, intentémoslo. Entonces hice todo el proceso. En mi caso, creo que fueron demasiadas sesiones, porque yo he visto gente que le hacen 6. En mi caso fueron casi 18 sesiones de quimioterapia. Entonces fueron muchísimas. Fue una parte de quimioterapia roja y otra parte de quimioterapia blanca, que la dividen así. Y dentro de ese proceso, a la segunda quimioterapia ya se te empieza a caer el cabello. Entonces el cambio es inmediato. Digamos que en mi caso personal, siendo mujer, nunca me dio nada porque se me cayera el cabello. Es más, me estaba estresando era el hecho de que se cayera. Como que
Es decir, de que estuviera por ahí tanto pelo, porque es que es increíble. Ustedes no se imaginan, uno se levanta por la noche pues yo siempre he tenido mi cabello muy largo y yo me levantaba por la noche y siempre me sobaba el cabello, algo iba para el baño, algo y ¡pa! El pocotón de pelo en la mano, pero era absurdo, es como si me lo hubiera arrancado. Entonces, eso fue cuestión de 2 semanas y le dije a Lucas, a mi esposo, túsame, córtame, calvéame. Es que, ¿en serio? Pero eso todavía se demora en caer y yo, no, no, a mí me estresa más ver cómo Claro. se cae, que ya estar sin él. Entonces prefiero quitarlo y a la semana fui donde la doctora Calva y era, es que usted qué se hizo. Y yo, eso se va a caer. Entonces, no importa, a mí no me preocupa que se me caiga el cabello. Y ahí fue donde hablé con ella y le dije, a mí el cabello no me preocupa, eso crece. A mí me preocupa es que esto que me estén haciendo me genere otros problemas, porque yo sé que es así. Entonces, yo quiero estar midiendo muy bien mis niveles y saber muy bien porque yo no quiero que me curen de una cosa y me enferme de otra, que es lo que pasa normalmente con todos los tratamientos y la farmacéutica, no la ciencia, sino la farmacéutica. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Entonces, empecé a hacérmelos y a medida que iba haciéndome las quimioterapias, al final decidí hacerlas todas o el camino me llevó a hacerlas todas completamente. Viví un proceso fuerte, fuerte y sin embargo, según lo que escucho de otras personas que han pasado el proceso de la quimioterapia, creo que lo pasé en yate, en yate de lujo, porque la verdad me caí 2 veces fuertemente emocionalmente me caí 2 veces, pero yo veía cuando yo iba a la clínica los que habían empezado conmigo en un estado muy, muy, muy desgastado. Y claro, yo llevaba una ventaja y era que ya había empezado a llegar la medicina, eh, digamos, a mi vida, la medicina natural, la medicina homeopática, la medicina funcional, ya había empezado a llegar por medio de una doctora muy bonita colombiana que se llama Catalina Telo. Y Catalina me había dicho, ella tuvo su mamá enferma de cáncer y vivió su último proceso con su mamá bajo estos tratamientos. Entonces me dijo, tienes que tomar aceite de CBD. Y claro, las 2 primeras veces que tuve, las primeras 2 sesiones fueron catastróficas, vómito, náuseas, yo no quería comer, es terrible. Y cuando yo empecé a la tercera, en la tercera ya fue súper diferente. Cuando yo empecé a tomar las gotas de CBD, el cambio fue rotundo. Pude Claro. dormir súper bien, podía comer súper bien, pues el cambio fue rotundo. Entonces, digamos que ahí fue donde empecé a decir sí, sí a ese tratamiento adicional y ahí fue donde seguí escarbando y escarbando y seguí en el camino encontrando más y más cosas. Pero sí, claro, Bueno, el proceso de la quimioterapia es un proceso fuerte, muy fuerte. Es como el gusanito que así me sentí yo, como la oruguita. Y cuando ya estaba saliendo, estaba cuando me empieza a salir el cabello otra vez y todo, es como cuando la mariposita va saliendo, tal cual. El proceso para mí es idéntico, se siente igual. Mm. entonces, según lo que estás contando, al final también el pasar por esta enfermedad, el pasar por esta experiencia, Mm. también te llevó a conocer eh, más profundamente todo el camino que has hecho después de eso, todo ese camino de medicina más natural, todo ese camino que estás recorriendo y que estás ahí, ¿no? Que estás trabajando y que has ido investigando, y que has ido formándote, y que has ido buscando. Entonces, de alguna manera, como se dice muchas veces, y aunque parezca extraño a mucha gente, ¿no? Dar gracias a la enfermedad por eso que te ha traído, todo ese conocimiento que te ha traído y toda esa experiencia que te ha llevado hasta a ese crecimiento personal y hasta donde estás hoy. Absolutamente, absolutamente. Esto a mí me ha traído un aprendizaje y un conocimiento y una sabiduría muy grande,
porque desperté a mi mujer salvaje, como digo yo, desperté a esa mujer que escuchaba a la abuela hacer sus maticas y pasar sus enfermedades a punta de esa medicina también ancestral, ¿cierto? Y empecé a decir, claro que sí, tengo que escuchar mi cuerpo, tengo que escuchar mi cuerpo, qué es lo que yo quiero, no lo que la medicina tiene montada, el sistema tiene montado, qué es lo que yo quiero. Y no llenarme de miedos y empecé a buscar otros testimonios, a buscar otras personas que habían hecho cosas diferentes, a buscar médicos que tuvieran apertura mental y que estuvieran salidos del sistema y que pudieran decir, sí, esto se hace así, pero en realidad los resultados que hay y que fueran sinceros, ¿no? Francos, que dijeran la verdad, esto no es que cure, esto sostiene y si tu cuerpo no lo aguanta te deteriora más y vas a estar todo el tiempo en la clínica, en la clínica, en la clínica y si no es una cosa, la otra y la otra y la otra. Porque es que el protocolo para el cáncer está muy montado, es decir, está muy montado y como todo, está generalizado y vos sos diferente a otro y a otro y a otro y las causas siempre son diferentes. Entonces, el protocolo está, te haces quimioterapia y después de la quimioterapia te quitan el seno o la parte que hay. Después te hacen radioterapia, en donde la piel se te vuelve una nada y muchos órganos aledaños peor y la cantidad de radio es tan fuerte en tu cuerpo que deteriora tus células, tus glóbulos blancos, llegan al punto de matar células buenas, que eso ya está más que comprobado. Eh, y así pasas una etapa que donde el cuerpo no tenga esa resistencia completa, no lo aguantas. Aparte de eso, cuando paras las quimioterapias y la radioterapia, hay un tiempo que te dejan a ver de evolución, pero nunca te dicen límpiate el cuerpo, desintoxícate de los químicos que metimos, empieza a comer bien. No, tiene que ser tu propia iniciativa que busques ese tipo de alternativas y todo, porque, por ejemplo, en mi caso, yo no he tenido el primer médico de la medicina convencional que me diga, ¿qué estás comiendo? No he tenido el primer médico acá que me diga, ¿y qué comes? Y has ido a mirar tu parte emocional cómo está, o, no. Entonces, me tocó enfrentarme a la medicina convencional muchísimo porque cuando empecé a buscar las otras alternativas y empecé a encontrar que podía tener otras opciones, entonces llegaron los hongos a mi vida y fue cuando empecé a tomar honguitos en microdosis, empecé con el CBD, empecé con factores de transferencia, empecé con adaptógenos y una cantidad de cosas, pues también dentro de eso había un detox supremamente fuerte que tuve que hacer antes de empezar todo, una limpieza completa del cuerpo con jugo verde, con enemas, con de todo y bajar esa cantidad de harinas, de azúcares, de todo, para hacerle un reset al cuerpo, ¿no? Y ahora me pego mis pecaditos de vez en cuando, pero estuve en un tiempo súper rígida y rigurosa con la alimentación y podía tener al lado quien comiera postres y de todo y no me preocupaba, no estaba tan desesperada, no estaba con un estado de conciencia de hago algo diferente o esto sigue igual. Claro. Era hago algo o nada. Y empecé a hacer ozonoterapia, que es una de las cosas que más recomiendo, y la vitamina C intravenosa, que es un potencializador de la parte inmune fuertísimo. Si pueden tener la oportunidad de hacerse sesiones de vitamina C intravenosa, no lo piensen dos veces, así no tengan un diagnóstico de cáncer. Es brutal para el sistema eh, inmune, la recuperación que hay es altísima. Entonces, cuando empiezo a ver estos médicos tan bonitos, tan incorporados en otro mundo, que son muy atacados también, ¿no? Que son muy atacados, pero que ya tienen una misión de vida y ya están muy en su cuento de vamos a hacer las cosas diferentes, entonces empieza a darse cuenta de uno de otro mundo y uno dice, sí, hay otra cosa, pero resulta que los exámenes los trabajan desde la medicina convencional. Entonces yo como me había alejado, cuando vuelvo a la medicina convencional,
me dicen, pero es que usted no volvió. Entonces, y yo, no, lo que pasa es que vengo porque necesito que me aprueben un PET scan para mirar cómo voy. Y me dice, ¿cómo vas de qué? Si tú no te has hecho ningún tratamiento. Entonces le dije yo, sí, yo me estaba haciendo un tratamiento aparte, he hecho esto, esto y esto y esto. Y entonces como lastimosamente el sistema está tan bien armado que las investigaciones científicas que no estén aprobadas por el sistema, entonces no cuentan, son un cero a la izquierda, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo, no, pero es que sí funciona. Entonces vamos a hacerte una valoración y ahí fue donde me mandaron la valoración, pero él se dio cuenta que yo estaba yendo era por el PESCAN. Y resulta que como yo no estaba atendiendo sus tratamientos, entonces llegamos a un punto de conversación álgida, fuerte, y yo, pero si yo quiero hacerme un examen, yo me lo puedo hacer. Y me dijo, pero te lo tengo que aprobar yo. Y yo, ok. Entonces yo, doctor, yo estoy abierta a que me ofrezcan algo acá, pero no me lo están ofreciendo. Entonces yo me fui a hacer otras cosas, porque lo que ustedes me ofrecen es algo que a mí no me sirve. Y me dijo, pero es el protocolo, Michelle. Y yo le dije, yo no soy un número más. Yo no soy un protocolo. Yo soy una persona. Entonces, me tocó trabajar el ego a ese hombre muchísimo hasta el punto, María, que en este momento él sabe que yo tomo psilocibina, que yo tomo CBD, que yo, bueno, ya hay cosas que ya no tomo porque las tomaba en esa época, y al punto que él pregunta, ¿y cómo vas con la microdosis? ¿Y cómo vas con esto? Y ya incorporado, porque es un chico joven, mira, es un chico joven y sé que tiene una misión de vida brutal, el chico es muy inteligente, Pues es una español. gran suerte también encontrar un médico con la mente abierta, que no es fácil. No Por lo que es estabas nada, contando además, es que él no, no es nada él fácil. es español, ¿sabes? Mm, Él no lo era, no lo era, no está verde. Además que cuando, y yo lo sé, porque yo estaba, digamos que mi formación fue en el gremio de la salud, entonces yo sé cómo funciona. Yo sé que cuando tú sales de la universidad, tú tienes todo el compendio de lo que te enseñaron y eso para ti es sagrado, ¿cierto? Pero también cuando sales te das cuenta que hay muchas cosas que no te enseñaron. Y cuando tú estás en consulta y estás viendo tanta cosa que no está en el libro, entonces tú dices como Dios, ¿cierto? Pero me apego a un protocolo. mm, También sé cómo funciona la farmacéutica y hay, por ejemplo, en Colombia, y eso está prohibido, pero créeme que existe. Hay muchos médicos, oftalmólogos, optómetras y todo, que te formulan un medicamento porque es el medicamento que está dando el pase al Congreso Internacional de X o Y cosa. Y eso se ve todavía, sí, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde uno dice, yo entiendo, como en todos los ramos hay vocación, pero tienes que encontrar, como dices tú, ese médico y no te puedes cansar de buscar eso que te llame y que diga, está alineado conmigo y me permite ser yo y me permite buscar alternativas y no es lo que el médico diga, es que es tu cuerpo, es tu salud. ujú. Sí, que al final los médicos, hombre, están ahí porque, no es, porque es importante, ¿no? Que estén ahí, que te den un diagnóstico, que te hagan las pruebas, los exámenes, que te miren, que te hacen una labor súper importante, pero que luego al final somos nosotros los que tenemos que decidir sobre nosotros mismos, sobre nuestro cuerpo, qué es lo que queremos y cómo lo queremos, ¿no? Y al fin y al cabo, la medicina convencional, que es la que nos ofrecen los médicos, es una medicina basada sobre todo en química bueno, todos sabemos que tienen sus efectos secundarios y que muchas veces, pues te, o sea, te la dan para evitar un mal mayor, pero te está haciendo daño por otro lado. Y entonces ahí también está en cada uno el saber elegir y el saber discernir y decir, vale, pues hasta aquí llego y hasta aquí no llego y escucharse, ¿no? Como decíamos el otro día, ¿no? Escuchar el cuerpo y saber hasta dónde puedes llegar. Exacto, escucharse. Lo que hablábamos de la coherencia, es que nosotros estamos muy enseñados a que el otro nos solucione y en todos los aspectos es así. Entonces, voy donde el médico para que el médico me cure de la enfermedad, pero resulta que tengo un EPOC, pero cuando salgo sigo fumando, sigo, sí, entonces, ahí, no, pero es que estoy yendo donde el médico, es como, es una frase que no
un poco, es un poco grosera, por decirlo de alguna manera, pero a mí me encanta y es como nos hacemos el pajazo mental, ¿no? Como estamos, ah, Mm, no, pero fui al médico, entonces, ok, está bien, mm. pero no, no es así. Y No, hay no una asumimos la responsabilidad que tenemos al final, ¿no? Es como que sea el otro el que me cure lo que yo me estoy haciendo a mí mismo. O sea, no tenemos que asumir esa responsabilidad de nosotros mismos, de nuestra salud y decir, vale, ¿qué es lo que tengo que hacer para evitar? Que está muy bien, el médico me va a ayudar, me va a poner, me va a dar eso que necesito para superar este momento, pero yo tengo que solucionarlo, tengo que llegar hasta el fondo, que porque debo de hacer. alguna manera yo también veo la medicina convencional un poco como que, de alguna manera es como que la medicina nos quita los síntomas, ¿no? Nos pone un parche, nos quita los síntomas, pero la enfermedad no está aquí arriba, la enfermedad está abajo. Y si no escarbamos, si no buscamos, si no encontramos lo que hay en el fondo, Ujú. no conseguimos sacarla y se queda ahí. Quiero decirte, la medicina convencional nos pone un parche y nos quita los síntomas molestos que nos molestan y nos quita un poco esto, pero hay algo más en el fondo de cada una de las enfermedades que es a donde tenemos que ir para realmente, pues eso, conseguir sanarnos, conseguir la salud y conseguir el volver al equilibrio de nuestro cuerpo. Totalmente, y ese es el llamado de la medicina, es decir, hay muchos médicos, dentro de ellos médicos ya mayores, que han vivido el proceso natural de ser doctor desde el ego, ¿cierto? Desde yo soy el que soluciono, pero llega un clic en su vida por la adultez, la madurez tac, que tienen, o también ese joven que quiere hacer las cosas diferentes. Entonces yo creería que más o menos en unos 2 añitos, es decir, en un 2026 vamos a empezar a ver de una manera más natural, escuchar al médico decir, mira, necesitas esto, esto y esto no lo tomes tanto porque si excedes de esto te va a hacer daño y mejor creo que sería ideal que fueras a donde un terapeuta para que mirara la parte o a donde un psicólogo para que te haga esto. Creo que vamos a empezar a poder obtener esa medicina integrativa, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Que empiecen a decir, yo ya tengo médicos que conozco que dicen, mira, yo trabajo la medicina convencional, pero lo último que te voy a recomendar son fármacos. Vamos a empezar con medicina natural, hay algunos que mandan ya flores de Bach y cosas así que son tan Wow. buenas para el sistema, que no es la pasta química que te quita la cosa de una y que toca con el tiempo, ¿cierto? Y que tu cuerpo vaya desarrollando esa inmunidad, es la idea, pero nosotros hemos bloqueado nuestro sistema inmune de meterle cosas para quitar la enfermedad en un día, en 2 días. Y eso a largo tiempo pues trae unas consecuencias grandísimas que ahí vienen de esas enfermedades mayores que son las secuelas, ¿no? Las secuelas de todos los procesos que se hicieron mal. Lo mismo pasa con el antibiótico, que tomamos Claro. antibióticos hasta por deporte. En Latinoamérica, por ejemplo, no sé cómo es en España, pero en Latinoamérica tú consigues antibiótico, amoxicilina, eh, vacitraxina, consigues lo que es polimixina, consigues tú te remedicas, tú te puedes medicar fácilmente. Entonces, mira ahí está. Sí, no, y de todas maneras, a ver, vas al médico y aunque no lo puedas conseguir directamente aquí, por ejemplo, en España, necesitas receta, pero el médico enseguida, cualquier cosita, enseguida, pam, pam, una receta de antibiótico y ya está. Y está claro, es lo fácil, no creas, así como el psicólogo se ve con las manos atadas cuando lleva un proceso y digamos que la psicología la han metido dentro del sistema también, entonces se ven con herramientas muy cortas porque son terapias, terapias y terapias y gente 15 años yendo a terapia simplemente considerando que eso es lo normal. Hay otros psicólogos que se han abierto y han dicho, no, esto hay que hacer algo diferente y meterme por algo diferente, pero como les pasó a muchos famosos, ¿no? Al mismo, creo que se llama Brian Weiss, que él hacía regresiones ocultas, él era psiquiatra y hacía regresiones ocultas cuando se empezó a dar cuenta que eso existía, las vidas pasadas, y le tocaba por debajo, después del consultorio, por debajo de la mesa,
para poder encontrar, investigar, porque él es investigador, que eso sí pasaba, hasta que dijo, me destapo, y algún día dijo, me destapo, y claro, se viene la presión, se vienen los otros compañeros de usted que está haciendo, pero es encontrar nuestra verdad, y el Claro. camino de la enfermedad también está encontrar nuestra verdad, qué es lo que me cura a mí, cuál es la medicina que me sirve a mí, porque hay muchas cosas buenas, pero no todo te funciona, no todo te funciona a ti. No, y cada uno, dependiendo de cómo, de cada persona, de su metabolismo, de su esto, cada uno también le va, o su manera de ser también, Sí, porque cada uno, depende de quién sea, le va más un tipo de medicina, le yo, va más otro tipo, dependiendo de ujú, cada uno. Que no hay nada que totalmente. digas, porque luego, claro, aquí hay una cosa que es que parece que también nos dejamos guiar mucho por la recomendación, ¿no? Como esto me ha funcionado a mí, te tiene que funcionar a ti preciso, ¿no? Y entonces es un poco como eso es ese tipo también de, como decías, la automedicación, pero por recomendación, ¿no? O sea, Sí, y no siempre funciona a las mismas personas los mismos métodos. Cada uno tiene una manera de funcionar, un sentir, una manera de gestionar su cuerpo, de gestionar sus emociones, de gestionar ujú, su estado, y entonces a cada uno le va una cosa totalmente diferente. Porque también ujú. eso, las emociones son una de las bases Yo creo que de todo este. Yo creo que es todo, para mí, en todo lo que he investigado y en todo lo que he leído y en todo lo que sentí desde mi proceso, todas las enfermedades tienen una base emocional, todas, todas tienen una base emocional. Y obviamente, dependiendo del grado de la enfermedad, pues hay ciertas cosas, ¿cierto? Pero, pero digamos que en mi caso, por ejemplo, viendo que cuando empecé a leer un tanto del tema de la epigenética, que es como la nueva ciencia de la enfermedad que hay ahora con Bruce Lipton, con el doctor Joe Dispenza y viendo un poco lo de este tema, eh, empiezan a encontrar ellos como científicos en su base de investigación que la herencia es del 2%, eso es demasiado bajo, es decir, no es verdad que las enfermedades se heredan, es el comportamiento genético el que se replica, ¿no? Entonces, como hay un subconsciente, el comportamiento genético dice, pues mi mamá tuvo cáncer, pues yo tengo cáncer, yo voy a tener. Y así, entonces el gen se comporta de cierta manera y ahí es donde tú mismo puedes llegar a trabajar esos genes porque tus células te escuchan, tus células te escuchan y escuchan todo lo que hablas. Y entonces ahí fue donde, cuando entra a mi vida la intervención estratégica, que fue donde tú y yo nos conocimos, en que yo empecé a ver todo este tema tan importante que aprendimos en esta formación, en donde yo dije, claro, es que nos hablamos cosas que hasta ni creemos en realidad, pero contestamos a veces de manera como mecánica todo, ¿no? Como que nos Automática, vivimos en automático. vivimos en automático, estamos tan programados todo el tiempo que las reacciones nuestras todas son muy automáticas, muy programadas. Entonces, claro, en el momento en que empiezas a hacer conciencia de eso, dices, oye, ¿yo por qué digo esto? Por ejemplo, en mi palabra era, ay, me muero, ay, no me muero, me muero, me muero. Yo Yeah, todo era me muero. Y yo digo mucho me muero, pero ¿qué es esto tan impresionante? Cuando empecé a ver qué decía mi boca, claro. qué vocabulario utilizaba, Mm, ¿no? Entonces, hasta cuando me emocionaba de algo, yo me muero, ¿qué es esto? Y claro, cuando empiezo a ver y yo, ¿qué vocabulario tengo yo tan malo? ¿Cierto? Como tan poco sano. Entonces, claro, ahí me doy cuenta de eso. Cuando me voy a mis emociones y mi mamá se murió cuando yo tenía 7 años. mm, Entonces, cuando yo empiezo a trabajar esa niña, yo dije, pues normal, pues yo el proceso lo viví bien, afortunadamente estuve muy acompañada por la familia, pero también empiezo a recordar cosas que fueron importantes y ahí fue donde yo dije, a ver, espérate un momentico, Michelle, tú estás hablando desde la adulta, pero
ponte a pensar, eras una niña de 7 años, perdiste a tu mamá, en algún momento dice, ¿y esta qué se hizo? ¿Y dónde está? ¿Y por qué no volvió? Tuviste que haber sentido abandono, tuviste que haber claro. sentido tristeza, tuviste que haber sentido hasta traición de tu madre, tuviste que haber sentido una cantidad de cosas y entonces me fui al sentimiento de esa niña, porque uno lo bloquea, a uno se le olvida, eso queda por ahí guardado en lo más recóndito de tu subconsciente y tú no te acuerdas. Y más cuando uno utiliza máscaras, ¿cierto? Y cuando la personalidad te ayuda. Yo siempre soy de una Claro. personalidad muy alegre, muy positiva, muy optimista y soy sagitariana, entonces soy de libertad. Claro, entonces la personalidad me había ayudado mucho para ocultar mi tristeza. Y yo tenía una tristeza, pero tan bien montada, pero tan guardada, tan profunda, que ni yo me la detectaba. Hasta que una vez yo no sé si tú estabas en el último evento de Intervenciones Experience. Eh, No, en ese no. ah, esa vez Tino se acercó y me dice, ¿qué pasa? Y le dije yo, pues que me dices que trabajo en estas emociones, pero yo no siento ninguna. Y me mira y me dice, ¿no tienes tristeza? Yo no. ¿No tienes rabia? Yo no. ¿No tienes miedo? Yo nunca he tenido miedo. ¿No tienes? No, no, no. Y me dijo, preocúpate. Y yo, preocúpate. Y yo, "Uy, ¿por qué?" Y me dice, la que menos creas que tienes, esa es. Me pongo yo a mirar esas 7 esas 7 emociones y yo, ta, 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 yo, la que menos creo que tenga, tristeza. Yo tristeza no tengo. Y empecé a trabajarla y yo, a ver, ¿en qué pude haber sentido tristeza? Y mía, claro, eso fue una cosa loca, loca ese día. Yo creo que yo lloré lo que no había llorado En en todos toda mi vida. los años. ¡Wow! Una cosa impresionante. Yo duré casi 3 días seguidos llorando, porque el evento fue 3 días y yo lloré los 3 días seguidos. El señor del restaurante me miraba en mala y me decía, pero a esta chica que lo que le hacen, que yo llegaba al almuerzo con los ojos así, yo, pero él se extrañaba y con mi esposo lo vimos porque Lucas me acompañó y él se extrañaba porque él me veía llorando con los ojos rojos, pero nos estábamos riendo porque estábamos viviendo el proceso de transformación, ¿no? Entonces yo, Claro. no, y qué felicidad, y yo lloro y qué felicidad, me di cuenta de eso. Claro, a todo mundo le da miedo entrar en ese proceso emocional de sanación, pero créanme que el regalo es apoteósico, como Qué digo bueno, yo, el ¿no? regalo. Poder soltar y poder descargar todo eso que tienes ahí guardado, aunque no lo sepas que lo tienes, ¿no? Pero cuando lo consigues sacar y lo consigues liberar, también es Uf, una sensación de eso, de liberación, de descanso, empoderamiento, de... de Sí, empoderamiento, de saber quién eres tú, de qué estás construida, de todas esas cosas difíciles que te pasaron, que son tu verdad, que son la historia que te debes honrar, porque es que decidiste algún día venir a vivir todas esas pruebas. Entonces eso te da orgullo. Michelle, me has quedado congelada, no sé qué ha pasado. Ya, 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 ¿Ya? ya, ya. Mm. Vale, Ese ahora fue. sí. Sí. Bueno, pues nada, me parece maravilloso todo esto que estás contando, es que de verdad es que bueno, es de verdad fantástico, ¿no? Poder escucharlo de una persona que ha pasado por ello y escuchar todo ese mensaje de superación, de positivismo, de que no es preciso vivirlo desde el drama desde el dolor y desde el eso, sino que se puede vivir desde otro punto de vista, que se puede pasar y trascender esa experiencia desde otro punto, desde un punto más coherente, más centrado en ti, Ujú. mucho más sano, ¿no? Y el poder entrar y conectar con esas emociones y poder liberarlas y poder trascenderlas y poder, pues eso, transformarlas, ¿no? Y que todo eso te transforme a ti y transforme esa enfermedad y lo transforme todo, ¿no? Y transforme hasta toda tu vida. Es un Toda, mensaje toda maravilloso. la vida, claro, es amar esa enfermedad
¿cierto? Es aprender a amar los procesos, se llamen enfermedad, se llamen pérdida económica, se llamen despecho, como decimos en Colombia, que te dejó alguien y estoy despechada, pues duelos, lo que sea. Ujú. Es amar ese proceso porque ese proceso te trae un aprendizaje, unas lecciones de vida muy grandes y que si no las estás viendo, entonces te pierdes la oportunidad de evolucionar, te pierdes la oportunidad de crecer. Y esa es la idea. Y aún la enfermedad es maestra, ¿no? Entonces, por eso le llamamos a este título la maestría de la enfermedad, porque de verdad que trae un proceso de aprendizaje gigante, gigante, gigante y un proceso de transformación. Y de ahí en adelante, pues, no solamente sirve para ti, sino para tus generaciones futuras, para la gente que está alrededor tuyo, que dice, ve, y si se puede, ¿cierto? E independiente de que funcione por un tiempo y soy consciente de eso, y dentro de 3 años pueda llegar a estar diciendo, tengo cáncer o no, porque en realidad en mi caso es particular, que era lo último que te quería contar, que cuando fui ahora me dice el doctor, vamos muy bien, vas muy bien, los exámenes están saliendo perfectos, todo, pero no te podemos dar un estado de remisión, es decir, como que no Ya. tienes nada. Yo, ¿por qué? Porque todavía hay un foco en las células de la espalda y yo, ok, ¿no? Entiendo. Y yo le dije, ¿y si ese foco se desapareciera? Me dice, tampoco. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque tu diagnóstico es metastásico. Y como es metastásico, significa que si yo te doy de alta, por decir, estás en remisión total, entonces, mañana se te despiertan las células y entonces no entra dentro del protocolo. Yo no te puedo decir eso. Yo le dije, doctor, todas las personas tenemos células cancerosas que están inactivas. Entonces, en ese caso, me dijo, sí, pero es diferente tú porque a ti ya se te activaron alguna vez y ya las has tenido. Y yo, qué poco esperanzador. Y se muere la risa y me dice, ¿cómo que dice tú? Y yo le, sí, es muy poco esperanzador porque yo como paciente, yo no, yo me quedo con parte de tu diagnóstico, yo, Michelle Usuka, y digo, bacano, muy chévere, estoy bien, me estoy mejorando, sé que puedo llegar a esa remisión así, ustedes digan que no, yo sé que sí, yo sé por qué voy. Pero otra persona que no tenga la mentalidad, que no se haya trabajado, que emocionalmente no esté estable y todo esto es, voy a estar enfermo toda la vida, doctor. Esto es decirle a una persona, eh, ahí vas, pero tranquila, eso te puede volver a dar. Entonces es poco esperanzador la medicina convencional en sus diagnósticos. Entonces él me dice, Bueno, a lo mejor también se puede ver simplemente como que vas a estar más vigilada para pillarlo con, o sea, que vas a estar como más controlada, más vigilada y que te van a cuidar más, ¿no? También se puede ver desde ese punto de vista. claro que sí, me parece súper aportante. Lo que pasa es que lastimosamente nosotros siempre vivimos muy desde un estado de víctima, ¿no? Entonces eso alimenta mucho el estado de víctima del enfermo, desde la psiquis del enfermo. Entonces es bueno no decirle mentiras, pero si vas en un buen proceso, debería ser mucho más alentador. Mm. A eso que me refiero, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Pues bueno, estamos ya casi, casi acabando. Y hace un ratito había una persona que había comentado, a ver si consigo encontrarla, algo que le retiraron la inmunoterapia mientras dura el embarazo Ujú. y, y que pregunta que si eso era necesario o no. Dice Sí, que no lo sé, que está un poco como un poco eso, que no lo tiene claro, lo de que si es bueno o no es es bueno. una persona que le vienen haciendo un proceso de inmunoterapia Ajá. y no ha tenido avances, pero se la Ah, sigue viendo, ¿cierto? Pero no tiene avances. Es más, muchos de los estudios de los pacientes que tienen inmunoterapia no tienen avance, prácticamente no tienen avance en nada. Son, pues los casos son tan bajos, porque yo los investigué, son tan bajos de que digan, ah, por medio de la inmunoterapia se sanó. No.
Porque la inmunoterapia porque la mayoría de cánceres que están ligados a estos procesos linfáticos o todo, son muy emocionales. Esos sí Claro, que son emocionales. Por ejemplo, en mi caso, mi cáncer no se pudo trabajar con inmunoterapia porque mi cáncer es hormonal. Entonces viene directamente desde la hormona. Entonces lo que hacen es controlar la hormona. Eso ya es hormonoterapia, que es otra cosa. Pero digamos que esto otro no encuentran una causa, el cuerpo está descompensado en muchos aspectos y esto es muy emocional, muy emocional. Es decir, curas la emoción, curas la enfermedad. Aquí es donde la epigenética más se ve. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que está en embarazo, pues le tienen que quitar el proceso claro. porque no lo puede tener. Entonces, según lo que veo, Aleja dice como, me lo quitan cuando me dicen que es de vital importancia que lo tenga, pero en el embarazo, entonces sí será que lo necesito o no lo necesito. Y ahí es donde volvemos, escúchate, escúchate, Claro. porque todos tenemos dentro de nosotros la razón por la cual estamos enfermos y es una búsqueda de nosotros mismos, interna, constante. Entonces, cuando nos escuchamos, ahí podemos decir, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer lo otro, pero entonces es empoderarse de tu situación, Responsabilizarse de uno mismo. responsabilizarse, sí, 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 tomar pertenencia de tus cosas. Ujú. Pues con este mensaje me gustaría un poco acabar, ¿no? Que no se rindan, que aunque un tratamiento no te funcione, ya sea natural, ya sea convencional, ya sea lo que sea, hay muchos otros tratamientos Total. que todos que nosotros somos, aunque no lo sepamos, tenemos el conocimiento nosotros que si nos dejamos guiar, el universo, la energía, cada uno como quiera llamarlo, nos va a llevar por el camino que necesitamos para poder sanarlo. Dejar un poquito este mensaje de esperanza a toda la gente que haya podido pasar o que esté pasando por un momento similar o parecido. Y, y eso, y que no se rindan, que hay que seguir, que la vida es un aprendizaje y que las enfermedades, pues, como hemos estado comentando, evidentemente también, por supuesto. Y que seguro que va a encontrar en su camino un montón de gente que le va a poder apoyar y guiar, ¿no? En ese camino de la enfermedad para conseguir salir de ella reforzado, eh, Mm, creciendo y, y siendo mucho mejor que antes. totalmente, totalmente, sí se puede y es cuestión de lo que tú decías, de responsabilizarnos y de tomar pertenencia de lo que estamos viviendo para poder sacarlo adelante. Eso es. Muy bien, Michelle, pues ha sido un inmenso placer estar contigo esta noche. Me ha encantado poder hablar contigo y todo esto que hemos estado comentando. Me parece, bueno, es fascinante, ¿no? Todo este tema. Gracias. Y el que hayas podido contarnos tu experiencia, el que te hayas abierto y hayas sin ningún problema, sin vergüenza, sin nada, que hayas podido contarnos tu experiencia de primera mano, es todo un honor. Y muy agradecida por ello, porque desde luego con estas experiencias es como al final ayudamos a la gente y podemos y servir como ejemplo, ¿no? Y ver cómo de verdad se puede, ¿no? Y todo esto es muy grande el Claro, poder claro, estar. cada cosa de nuestra vida es por algo y esa es la idea, que cada uno diga, bueno, pues si estoy pasando por esto, entonces, ¿qué es lo que tengo que aprender y qué es lo que tengo que experimentar y cómo hago para salir de aquí? Porque depende de mí. Busco Uh-huh. ayudas, me escucho, intento siempre buscar el camino, la salida, pero viviendo el proceso con amor. Y todo mundo tiene un camino diferente y todo mundo vive la enfermedad eh, con una ruta, no solamente la de uno, la de sus hijos, la enfermedad del papá, de la mamá. Es cuestión de simplemente escuchar a qué vino esto y siempre obtendrá la respuesta, siempre vas a obtener la respuesta. Entonces hay algunos que les toca como empoderarse más del tema del conocimiento y hay otros que son un poco más asistidos, acompañados, pero siempre con el objetivo de aprender, siempre con el Uh-huh. objetivo
motivo de una gran y bonita enseñanza para todos. Y enfocándonos sobre todo en las soluciones, en Sí, las oportunidades y en las soluciones. así es, así es. Muchas gracias, María. Gracias por este bonito espacio que pudimos abrir y esperamos que hayamos podido tocar muchos corazoncitos y que muchas personas que estén en estos procesos de vida, en estos momentos, no vean el, el cuadro pintado de negro, sino que por el contrario empiecen a abrir luz en su camino y empiecen a abrir diferentes puertas y que encuentren esas soluciones y que puedan ser testimonio para los demás. Así sea. Muchísimas gracias, Michelle. Muy buenas noches y bueno, seguimos en contacto. Espero verte muy prontito de nuevo. Que vaya Gracias. muy bien. Feliz noche. Chao, buenas noches. Buenas noches a todos, soñadores. Hasta la próxima. Adiós.